8:48 de la mañana, 7:48 en las Islas Canarias. Vamos a saludar ya a nuestros contertulios. ¿Qué tal, Paco Rosell? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Feliz Navidad, feliz año. Bueno, sí, ya estamos en esta semana mágica, ¿verdad? Tomás Cuesta, buenos días. Muy buenos días. Feliz Navidad, feliz año a ti también, por supuesto. Bueno, si os parece, vamos a irnos directamente primero a las clínicas CRES, ¿eh? Sí, vamos a ponernos en forma para afrontar este año que tenemos por delante, que va a ser un año interesante e intenso. Sí, porque además las clínicas CRES cuentan con los tratamientos más innovadores basados en el uso del material biológico del paciente para dar solución al dolor articular sin hospitalización, sin rechazo, y al día siguiente además podemos hacer nuestra vida normal. Cuentan con clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca, y podemos pedir cita en el 91 445 0004 o en clínicascres.com. Bueno, rápidamente, Vanessa, vamos a repasar la prensa. Hoy práctica unanimidad en las portadas de los periódicos a la hora de elegir la noticia de apertura, ¿no? Sí, hoy toda la prensa dedica además extensos especiales al rey del fútbol, y todas las portadas coinciden en recordarle con una imagen celebrando, sonriendo, pese a que comparte espacio con las peores noticias que nos podía dejar este mes de diciembre. 13 mujeres asesinadas este mes, 3 en las últimas 24 horas, y un gobierno que en lo que está es a lo que apunta hoy el diario El Mundo en portada, a derivar la culpa de ministerio en ministerio. Igualdad señaló a Interior y a Justicia. Bueno, en realidad fue peor, porque señaló a la policía y a los jueces, que son en realidad los que están sobre el terreno. Robles replicó criticando la ley del solo sí es sí, pero horas después sorprendía con un vídeo grabado con un móvil rápido y corriendo y con voz temblorosa, en el que prácticamente pedía perdón por haber sacado los pies del tiesto. Las políticas de Irene Montero no funcionan, y no es por los jueces, ni por la policía, ni por la poca cooperación ciudadana, que solo faltaba. Hoy el dato clave en la prensa es empírico. Más de la mitad de las víctimas de este mes habían denunciado, según ABC, y solo 4 de las víctimas mortales de este año tenían medidas de protección en vigor, según el diario El Mundo. Estamos hablando de todo 2022. Asignatura pendiente también en algunos medios, la forma de titular: sangre y juguetes en el crimen de Escalona. Rotula hoy El País: los he cocido en la furgoneta. Cita el mismo diario las palabras del asesino de Brea del Tajo. Polémica nueva en el seno del Ejecutivo, que hoy comparte además protagonismo en los diarios con una noticia de las que obligan a cerciorarse de la fecha del periódico, porque parece un auténtico déjà vu. Si metemos los titulares de hoy en la batidora, nos sale que estalla el COVID en China, Italia pide un mecanismo común a Bruselas para el control de viajeros, España dice que está analizando y esperando a ver qué hace Europa, y esta a su vez asegura que está muy vigilante, pero que de momento no va a hacer nada. El único halo de esperanza fue ayer Díaz Ayuso, que de momento, mientras el gobierno vigila, ya ha ordenado reactivar el Cendal y el protocolo en las residencias, medidas para confrontar, decían hoy en la SER, y ustedes pueden juzgar por sí mismos. Hoy en nuestro diario pueden leer ese documento completo de la Consejería de Sanidad sobre el protocolo anti-COVID. Todo esto solapa por completo el caso Azud. Ya el sumum del día es el gobierno respaldando a Ximo Puig, pese a la noticia de que proveedores del PSOE valenciano han admitido que les enseñaban a falsificar las facturas en el propio partido. Noticia, por cierto, que si quieren leer solo van a encontrar hoy, ya se lo adelanto, en El Mundo y en ABC. Así que para enterarnos bien de lo que está pasando, vamos a hablar después, en unos minutos, a las 9:20, con uno de los que más saben, que es el líder del PP valenciano, Carlos Mazón. Bueno, pues como veis, un montón de noticias para finalizar el año, si os parece. Acorde con el año que llevamos viviendo. Pues sí, o sea, comenzamos por hasta el último día dando. El que viene. Has dicho antes que iba a ser un año interesante, y me he acordado de la célebre maldición china. Sí, ojalá vivas tiempos interesantes. Sí. Bueno, pues mejor no nos acordamos. Bueno, por cierto, ¿qué os parece? Porque, claro, si empezamos por aquí, la reacción, yo creo que bastante rápida y lógica del gobierno de Díaz Ayuso, ¿no? Que desde el Ejecutivo y ya desde las terminales mediáticas la acusan de querer confrontar, de querer de alguna manera crear polémica con esa reactivación de los protocolos en las residencias y en el Isabel Zendal. Bueno, a mí me parece que es bastante coherente después de lo que se ha vivido y de lo que se ha padecido, ¿no? Bueno, es que algunos no ni aprenden ni escarmientan. Es decir, la ola de COVID para arriba, COVID para abajo, siguen exactamente los mismos coros, la misma danza, la misma historia. Ya se vio durante la anterior fase que había que cerrar Barajas y la entrada de los aeropuertos, y esa fue una vía de contagio extraordinario. Pues ahora decimos que, bueno, vamos a esperar. Es decir, la decisión que ha tomado China es una decisión bastante temeraria, con un efecto añadido. China, no sabemos lo que está ocurriendo. La información que nos llega es absolutamente de conveniencia del propio gobierno, y luego avalada y blanqueada, como hemos visto durante los años peores de la pandemia, por la Organización Mundial de la Salud, que ha sido algo tremendo. Es decir, frente a esa realidad hay países dentro de la propia Unión Europea que han tomado decisiones, por ejemplo Italia.
Italia toma decisiones, exige un examen a la llegada, un test que venga con un test y luego les hacen otro. Y están comprobando que la mitad de los que están llegando están contagiados. Por tanto, frente a esa realidad evidente, negamos la evidencia. Pero es que es la política, estamos ahora que se habla de los consensos, los falsos consensos, en base a falsedades, a no ocultar la realidad, no querer ver la realidad como está. Y claro, luego las consecuencias son terribles. Estados Unidos lo ha tomado, Japón lo ha tomado, y una serie de países. Y Europa está a verlas venir. A verlas venir, lo que ya hemos visto, con un número de muertos que todavía no sabemos las personas que han fallecido a causa del COVID. Esa auditoría que nos prometió Pedro Sánchez que se iba a hacer, ¿se ha hecho? Evidentemente no se ha hecho. No, ni se va a hacer. Y volvemos. Y ahora empecemos la batalla que si es que Ayuso no sé qué. Hombre, Ayuso parece que lo puso en su momento en la gestión del COVID, bastante sentido común, tomó medidas como el Hospital Zendal y otra serie de cosas, y ahora los mismos vuelven a las andadas, otra vez de las mismas cosas. Propaganda frente a una realidad irrevertible, que es que el COVID está ahí, frente a un país que se nos pusieron, precisamente la mayoría gobernante nos lo puso como ejemplo. ¿Os acordáis de cómo China, el régimen comunista, era el modelo a seguir? Se nos decía Pablo Iglesias desde el gobierno, el modelo a seguir para luchar contra el COVID, cuando era la gran bomba del COVID y la expansión del COVID en aquel año nuevo chino, que fue uno de los factores de extensión de esto. Sí. Pero frente a esa realidad, pues seguimos a lo mismo, la propaganda y buscar una confrontación y la política del y tú más, etcétera, pero no atender los problemas. Parece mentira, ¿verdad, Tomás? Otra vez decía Vanessa, esto es un déjà vu, ¿no? Es verdad. Pues sí. Los que caímos enfermos justo en febrero, cuando empezó esta historia y nos hospitalizaron. Yo de verdad, vamos a ver, Barajas es la puerta de entrada del COVID en España, fundamentalmente, primero porque todos los vuelos de largo recorrido, todos los vuelos que vienen de Extremo Oriente, pasan por Barajas directamente. Recuerdo que los primeros casos que se detectaron en la primera gran oleada, era el portador siempre venía de China. Eran gente que había estado por trabajo, gente que había conocido a otros que venían de China en Ámsterdam, en todo. Lo que ayer se decía en alguna emisora francesa es que en este momento en China había más de 36 millones de afectados, de gente afectada, seriamente afectada. No conocemos si hay una nueva, si se trata de una nueva, o puede haber una nueva variante, mutación del virus. Y no hacer nada. No hacer nada. No, es ¿sabes lo que pasa? Que ellos son conscientes de que ellos lo hicieron mal. Que no pueden, ahora, después de la sentencia del Constitucional, no pueden volver a cerrar este país manu militari como hicieron. Bueno, pero precisamente por eso hay que poner los medios adecuados para no tener que llegar a ese extremo. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la estrategia lógica? Pues precisamente la que quiere aplicar la Comunidad de Madrid, o sea, empezar a blindar las residencias, que es donde hay más gente que puede ser víctima inmediata de todo este asunto. Supongo que se preocuparán de los colegios, procurar hacer controles en los aeropuertos y prepararse para lo peor. Siempre, en estos casos, siempre hay que prepararse para lo peor, yo creo. Después, si es menos, pues claro, y a partir de ahí, bueno, entre tanto, el gobierno ayer en lo que estaba en dar ese espectáculo realmente lamentable en torno a las cifras de violencia doméstica que, bueno, estamos abordando, pues como todos los años, porque yo ayer me dediqué precisamente a repasar lo que sucedió el año pasado por estas fechas. Fueron asesinadas 43 mujeres. En ese momento la
la secretaria de Estado lo atribuyó directamente al COVID, dijo que bueno, que el COVID había sido un lastre precisamente para este tipo de violencia. Estamos hablando de un departamento que está y que goza de un presupuesto extraordinario. Estamos hablando de más de 300 millones para abordar precisamente este tipo de situaciones. Y ayer salieron uno por uno los diferentes representantes con responsabilidades en esta cuestión a dar cada uno su opinión al respecto, cada uno su justificación. Y aquí parece o da la sensación de que nadie quiere abordar el problema, porque el problema existe, eso no se puede negar. Estamos hablando de 51 asesinatos en lo que va de año, pero al mismo tiempo es que cada respuesta que se daba o justificación era más insólita, ¿no? Empezando por la del ministro Marlaska, siguiendo por la rectificación de la señora Robles, la propia Victoria Rosell. Aquí coordinación no parece que haya demasiada, ¿no? Bueno, ahí hay un común denominador que es socializar las responsabilidades. Es decir, que el ministro del Interior diga basta ya lo tenemos que decir los ciudadanos. El ministro no está para decir basta ya, el ministro está para evitar que se produzcan esas circunstancias y paliar. Sabemos que es un problema importante, un problema grave, pero que no se están haciendo las políticas adecuadas, porque las políticas que se están poniendo en marcha se están demostrando fallidas completamente. Decía Einstein, si te empeñas en hacer lo mismo vas a obtener los mismos fracasos. Y esto es lo que está ocurriendo. Eso es lo que llaman los falsos consensos del que ayer participaba el jefe de la oposición, Núñez Feijóo. Es decir, vamos a ver, aquí tenemos un problema gravísimo, que es la violencia doméstica, la violencia machista, etcétera, etcétera. Eso es un problema gravísimo, pero hay que atenderlo con las políticas adecuadas. Y las políticas que se están haciendo son las políticas de los malos médicos. Garantizarse el enfermo y acompañarlo hasta la tumba. Eso hacen los malos médicos. Los buenos médicos reparan el problema, afrontan el problema, etcétera, etcétera. Pero claro, como no queremos ver la realidad y cada vez que se pone esa realidad sobre la mesa, sale la palabra, lógicamente, que esto es un bulo, que esto es propaganda, no sé qué, etcétera, etcétera, y no se atiende a la realidad. Y la realidad es bastante dramática. Es una realidad. Nunca se han destinado más medios a atender ese tipo de violencia, ese tipo de asesinatos. Nunca tampoco, hay que decirlo con esa claridad, ha vivido tanta gente de ese problema. Y luego nos vemos que cuando nos acercamos al problema, examinamos cada caso en esa auditoría que se debía hacer de las políticas públicas, sí, claro. Nos encontramos que controles telemáticos no hay, que la policía no tiene medios para hacer. Porque las campañas de información se destinan a campañas de propaganda a mayor gloria de quienes hacen ese tipo de políticas y para también financiar a grupos, es decir, esa trama de intereses, de asociaciones, etcétera, etcétera, que sí luego salen a la calle, etcétera, etcétera, pero que no afronten el problema. Bueno, y si me permites... Entonces, esos grupos que si se acabara el problema, se les acabaría el chollo, claro. Sí. Claro, entonces, hay dinero, claro que hay dinero. Si tú sumas los presupuestos de un ministerio destinado, profeso esto, el Ministerio del Interior lo que destina, el Ministerio de Justicia, gobiernos autonómicos, diputaciones provinciales, ayuntamientos, todo ese monto económico se le diera el cauce adecuado, que es atender a las víctimas, hacer esa política de prevención, que los jueces tuvieran medios para afrontar y perseguir y evitar todo ese tipo de cosas, pues lógicamente el problema se podía atenuar. Es verdad que hay muchos problemas con los que tenemos que convivir, pero el problema es que hay que acotarlo y que no tema la proyección. ¿Sabes? Y frente a eso se insiste, una ley mala, la ley es muy mala, como la ley del sí es sí. Es que la ley del sí es sí, ya estamos viendo los resultados inmediatos que está produciendo y lejos de rectificar, seguimos tan panchos. El presidente del gobierno presumía de ella no hace cuando se aprobó, sino en el balance que hace de rendir cuentas, que yo no sé, en el que se autoaprueba sistemáticamente todos los años, y en el que volvió a decir otra barbaridad, que era una cosa de los jueces. No es una cosa de los jueces, de la jurisprudencia. Los jueces han dicho que tienen que aplicar la nueva ley, y evidentemente la que beneficie al delincuente, pues lógicamente hay que beneficiarlo, con unas consecuencias que estamos en la calle. Más de 170 personas, abusadores, violadores, que son delitos de amplia reincidencia, y que se les ha rebajado la pena. Tú has dicho una cosa muy interesante, Paco, que es hacer una auditoría de los casos. Eso significa conocer cada caso al detalle. ¿Por qué? Y esa es la pregunta que te quiero hacer, Tomás. ¿Crees tú que
no se puede dar la nacionalidad del asesino ni de la mujer asesinada? ¿Por qué no se puede hablar de las circunstancias personales y sociales de cada uno de estos casos? Yo entiendo que es muy duro el tener que abordar determinadas cuestiones porque convivimos con ellas y que es mejor mirar a otro lado, pero estas realidades existen y muchas veces no son realidades, digamos, o llamémosle, habituales o normales. ¿Por qué este tipo de circunstancias no se pueden abordar con naturalidad para conocer precisamente el fenómeno, lo que está sucediendo? Claro, pero es porque entonces, digamos, que diluyes la responsabilidad del principal culpable, del único culpable para ellos, que es el hombre. Directamente, violencia machista. La violencia doméstica concurren muchas violencias. Y es lo que tienes que analizar. El que mujeres víctimas de esa violencia no pueden irse de su casa o que alguien eche a su marido, pues porque no tienen recursos económicos, porque hay conflictos con los niños. Yo creo que el hecho de que en Navidad se junten, haya más casos de más crímenes en ese sentido, es la convivencia, porque es doméstico, porque hay problemas con los niños, unos se van para un lado, otros se van para otro, uno quiere no sé qué, otro quiere, o sea, todos esos conflictos. Si como tú dices, llegáramos a un análisis exhaustivo de lo que está pasando en cada caso, primero aclararíamos mucho más la situación, pero además creo, en mi opinión, creo que entonces se vería claramente que más que violencia machista es violencia doméstica. Es violencia doméstica producida... En la cual una parte muy importante es la violencia machista también. Hay que eso sin duda, sin duda. Es decir, hay que evidentemente. Es decir, es verdad que ese contexto es tal como lo está definiendo, pero una parte muy importante de la violencia la violencia machista, y luego otra violencia que se está produciendo. Porque claro, aquí es que se están poniendo políticas, la ley de la violencia, la llamada violencia de género, pero también hay otras políticas que se están poniendo en marcha desde ese ministerio que no contribuyen a paliar el problema, sino a agravarlo. Claro. A agravarlo, porque va desde la educación, la desvertebración tal, la imposición de una agenda absolutamente de una ideología, digamos, una ingeniería social que está desvertebrando muchas cosas, la cosificación de la mujer en muchos aspectos, la enseñanza en los colegios que se está dando, todo ese caos que se está generando desde ese ministerio, en la que todo se trivializa, todo se mezcla, todo se le da igual, y luego digamos, la aplicación del mal llamado también derecho de autor, es decir, en función de quién cometa el crimen se le da medidas de gracia o agravantes, etcétera, etcétera, y el desamparo que eso puede producir en un conflicto de los propios hijos. Estamos viendo cómo se utiliza, es decir, como método contra el marido, contra la mujer, como arma, asesinar a los propios hijos. Eso está pasando. Bueno, y eso no lo condena, por ejemplo, la ministra. Niños, por cierto, que no entran en la estadística cuando el caso del asesinato se produce por parte de la madre. Cuando estamos hablando, eso también hay que abordarlo. Y secuestro de menores. Claro, pero es que aquí hay, y en ese sentido, Vox tiene toda la razón del mundo cuando reivindica, digamos, una denominación de violencia intrafamiliar, para que en la estadística al menos figuren los niños que son víctimas de la violencia de sus madres, que también se produce, y hemos conocido hace 4 días un caso en concreto en donde hasta pasados unas buenas horas no se supo que la Guardia Civil que había asesinado a sus hijas había sido ella misma la que las había matado, porque los titulares que nos llegaban desde las agencias de noticias y los propios periódicos daban a entender que habían sido asesinadas las 3 por una cuarta persona. Eso lo hemos visto hace 2 semanas. Entonces, bueno, esto también hay que ser claro, pero yo insisto, es que se está dando, o es al menos la impresión que a mí me da, se está tratando, como bien decías, de justificar la ineptitud, ¿no?, por parte de una administración y de un ministro, en este caso Marlaska, tratando de culpabilizar a toda la sociedad de lo que está sucediendo. Y es verdad que hay casos muy concretos, sobre todo estos últimos que hemos conocido en el mes de diciembre, que no son circunstancias normales las que se vivían en esas familias. Y esto también hay que decirlo, porque ese efecto de tratar de normalizar, estos eran núcleos familiares
normales, que vivían en circunstancias normales. Tampoco es así. Esto no es una justificación, lógicamente, pero sí es un dato que creo que hay que estudiar y que hay que analizar para lo que no puede hacer Marlaska, perdona, a mí me parece, es pretender que todos los ciudadanos se conviertan en policías. Una cosa es que quiere decir que todos nos hizo algo más grave ayer. Pero sentirse que la sociedad esté concernida por este problema es evidente que hay que procurar y animar a que sea así. Pero lo que él parecía decir es que te conviertes en la persona que denuncia si hay algo, si estás viendo que se comete un crimen. Bueno, hay algunos casos dramáticos de personas que han denunciado y que luego la pareja en conflicto ha terminado denunciando a esta persona o apalizando, y vimos algún caso dramático de una persona que murió en este sentido. Yo creo que esto de socializar las responsabilidades por parte de los gobernantes es es un mal argumento que intenta encubrir su propio fracaso, porque la policía ya le ha dicho al ministro lo que hay que hacer, a dónde hay que destinar los fondos. Es que hemos visto, por ejemplo, las campañas de información, que propaganda, o directamente campañas arteras. Hubo un ayuntamiento, no sé si fue Úbeda o Baeza, fue de la provincia de Jaén, que hizo un vídeo en el que se responsabilizaba directamente en ese vídeo que se pasaba en los colegios al policía de maltratador. Por tanto, esas mujeres que precisamente a la puerta que tienen que llamar es a la policía, le señalas al policía como esto, entonces ahí tenemos un serio problema. El ministro no dijo absolutamente nada en ese terreno, y los medios, los escasos medios que tienen los tribunales de justicia, entre jueces para prestar este tipo de juicios rápidos o tomar esta medida, y luego los medios materiales, las pulseras telemáticas, porque ahí se produce un grado de reincidencia, maltratadores que vuelven al lugar del crimen, valga la expresión, porque realmente luego terminan produciendo esos crímenes. Todo eso es que está cada caso hay que diagnosticarlo. Es como si tú entras a un hospital y un médico es el que trata la violencia doméstica, la violencia como la queramos llamar, la violencia que estamos hablando en este sentido. Cada caso tiene su especificidad y hay que dárselo. Lo que pasa es que como aquí utilizamos esto para la propaganda y para vivir de lo que no de la solución del problema, sino del problema. Voluntad, desde luego. Vamos a tomarnos, si os parece, un Ibudol para el dolor de cabeza. Sí. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, que nos vamos a ir a Caledonian, a la calle Javier Ferrero. Vamos a instalarnos en esa preciosa urbanización que está construyendo allí Caledonian. Es maravillosa. Bueno, precisamente Kogan es el arquitecto brasileño que la ha diseñado y que combina ese diseño industrial con esos materiales, digamos, como más urbanos, más industriales, con los más nobles, la madera y el ladrillo. Hacen del interior, desde luego, un sitio extraordinario y maravilloso. Y bueno, la zona es divina, ¿no? Porque está en pleno barrio de Prosperidad, entre la calle Alfonso XIII y Concha Espina. Caledonian.es, esta es la promoción que les vamos a recomendar hoy, y por supuesto también el Colacel para todos los oyentes. Lucía Prieto, buenos días. Buenos días. Tenemos que terminar el año por todo lo alto, con la mejor salud posible, la salud que se merece nuestra audiencia, y la mejor forma de hacerlo se llama Colacel Antiox de Mundo Natural. Es sin duda nuestro mejor aliado porque nos ayuda a recuperar los niveles de colágeno presente en todas las estructuras de nuestro cuerpo, y cuando activamos su fabricación luchamos contra el envejecimiento que se ve, el de la piel, y el que no se ve y a veces no se nota, que es el del interior del cuerpo. Colacel Antiox nos ayuda a que esa producción se mantenga activa. Lo consigue gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción del colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono 91-446-0000. También pueden preguntar a su farmacéutico dietista o en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, y
que preparar todo para la Nochevieja. Me imagino que ya lo tendréis todo más o menos preparado. Yo no sé si sois muy de comer antes de las uvas. ¿Os gustan los grandes banquetes o no? No, ya hay que moderarse, ¿no? Las cenas hay que hacerlas frugales, ¿no? Nunca se sabe, porque esto hay un protocolo que se puede ver por cualquier circunstancia o por cualquier participante. Esto es como... Sí. Oye, yo soy de las que empieza poquito. Este año poquito. Empiezas con por eso te digo, con los principios tan claros al inicio, pero luego en fin, bueno, que nos vamos se desvían. Los últimos detalles en el Corte Inglés. Naya, buenos días. El Corte Inglés te quiere desear un muy feliz 2023. El momento perfecto para ilusionar, para regalar y para sorprender. Con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de moda, belleza, complementos y mucho más. Con ofertas únicas en hogar, como por ejemplo un sofá modelo Pietro con un 20% de descuento. También hay un 30% de descuento en baterías por piezas sueltas y sartenes de Efficient Pro de Bra. O estrena un Albornoz nuevo con un 50% de descuento con nuestra edición Albornoz Feliz 2023. Disponible en 4 colores. Ilusiona, regala y sorprende con Feliz 2023 el Corte Inglés en la tienda, en la web y en la aplicación. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a contarles cómo está el tiempo. Ya os adelanto que vamos a finalizar el año con los cielos despejados, con buen tiempo, así que una temperatura agradable. Muchos dirán, no es buen tiempo si hace calor en diciembre. No, desde luego que no es buen tiempo, el calor no va a hacer frío, pero los cielos van a estar despejados, va a lucir el sol en buena parte de la península este fin de semana. De momento, hoy, lluvia, cielos cubiertos en todo el norte peninsular, en Galicia, en Cantabria, en Asturias, también viento fuerte. En Madrid, por cierto, se han cerrado los parques y jardines de recreo, entre ellos el Retiro, porque se esperan rachas de viento de hasta 50 km por hora y lógicamente pues se ha activado ese protocolo de seguridad que nos parece tan oportuno, la verdad, para evitar lógicamente luego auténticos dramas que ya hemos padecido en otro momento. Hay gente que se queja. Que hay muchos niños. Sabéis que hay gente que se queja cuando se cierra el Retiro por esta circunstancia. Oye, mira, pues chicos, si se tiene que cerrar para prevenir, pues se cierra, ¿sabes? En fin, vamos a estar en el entorno de los 12-13 grados. Hoy la máxima no va a pasar de estos grados en el centro de la península, pero en Las Palmas de Gran Canaria van a superar los 25, así que allí van a despedir el año desde luego en bikini. La mínima 1 grado en Teruel. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Luis Fernando, cuéntanos Lunfy, recuérdanos qué es. Sí, Rosana, Lunfy es esa aplicación que tienen a su disposición las empresas españolas para poder hacer más atractivo su puesto de trabajo, flexibilizándolo y permitiendo a los empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes sin que genere ningún tipo de problema a la compañía, además de una manera muy sencilla, simplemente dándole un botón a la aplicación. Lunfy siempre pensando en soluciones para empresas y trabajadores. ¿Cómo abre la bolsa hasta ahora? Pues con caídas, Rosana, en este momento el IBEX 35 se está dejando un 0,60%. La verdad es que la preocupación por el COVID en China ha impactado de una manera terrible en los mercados que esperaban poder terminar el año con su tradicional rally alcista y estamos ya a las puertas del fin de año y estamos cosechando negativos, 8.270 puntos para el IBEX 35 según nos muestran las pantallas de Infobolsa y ese 0,6% abajo en este momento. Y ha salido el IPC y esto es importante que lo abordemos. Sí. ¿En qué punto estamos? Sí, Luis? Tenemos informe del Instituto Nacional de Estadística, el informe del indicador de precios al consumo correspondiente a este mes de diciembre de 2022. El indicador se sitúa, según el INE, en el 5,8%, cae un punto respecto a el dato de noviembre, que estaba en el 6,8%. Si al ser un dato interanual, evidentemente se compara la cifra, el nivel de precios de este mes de diciembre con respecto al mes de diciembre del año pasado. Justo de noviembre a diciembre en 2021 pasamos de 5,5 al 6,5. Subía un punto, que es el punto que baja en este mes de diciembre, lo que quiere decir es que el nivel de precios más o menos se mantiene. ¿Cuál es la noticia? ¿Dónde está? Pero hay que insistir que se trata de acumulado, quiero decir que esta subida es con relación a la que se produjo el año pasado, claro. Por tanto, digamos, hay que hablar de un IPC acumulado más de que el que se ha producido, porque si no se produce una falsa idea de que está bajando. Han subido los precios un 13,3% en los 2 últimos años, efectivamente. Siempre hay que recordarlo. Y luego hay que fijarse en el otro dato,
ese pequeñito que parecía que no teníamos en cuenta, el de la inflación subyacente, que recordemos es la inflación sin recoger los precios más volátiles, de los de la energía y los alimentos no elaborados, pasamos del 6,3 al 6,9%. Ya se han cruzado las curvas de la inflación subyacente respecto al IPC anualizado y bueno, pues esto lo que indica es que siguen subiendo los precios, continuamos con una tensión alcista en los precios. Eso sí, esta estadística servirá a la señora Calviño, lo adelantamos ya, y al señor Sánchez para decir que somos los campeones reduciendo la inflación. Desde que cambiaron al director del INE es una cosa, lo hace más que bajar. El efecto Tezano se ha ampliado gustosamente al Instituto Nacional de Estadística para satisfacción de la ministra y de la vicepresidenta Calviño, que siempre dijo que no se valoraba bien correctamente el INE en los datos económicos. Ahora sí se valoran correctamente. Es más fácil cambiar un director del INE que cambiar el resultado económico. En ese día el anterior director empezó a recoger en la caja, ¿no?, las cosas, ¿no?, cuando la escuchó. Y bueno, nos contabas, Luis Fernando, que este fin de semana tenemos también Tu Dinero Nunca Duerme. Sí, vamos a recuperar. Vamos a poder escuchar de nuevo el programa que hicimos el día 25. Es verdad que teníamos a Iván Martín y que pues emitirse un día 25, pues digamos, a lo mejor hubo gente que se lo perdió. Bueno, pues este domingo vamos a tener una nueva oportunidad de escuchar a uno de los grandes, de verdad, grandes gestores de fondos en España, con unas rentabilidades envidiables, rentabilidades positivas en el entorno del 20% en un año en el que los mercados han caído de una manera muy importante, concretamente un 20% de media es lo que están perdiendo las carteras de renta fija, que es la inversión favorita del inversor conservador y que es algo, unas volatilidades. Los fondos de pensiones. Claro. Están pegando. Los que están referenciados a renta fija lo han pasado francamente mal. Es verdad que ahora con los tipos de interés en renta fija, ahora la nueva ofrece ciertas rentabilidades, pero claro, el que venía con renta fija años anteriores está registrando unas caídas muy importantes en sus carteras. Bueno, pues muy atento a lo que cuenta Iván Martín. Una nueva oportunidad para escucharlo, claro que sí. Muchas gracias, Luis. Feliz año. Igualmente, feliz año. Ya nos vemos el año que viene, que lo disfrutes, claro que sí. Bueno, en la noticia de interés cultural de la 11, que te va a gustar, Verónica, no vas a tener queja de cómo terminamos el año. Hombres G van a estar esta noche en el Within Center de Madrid, lleno absoluto. Sí. Sufre Mamón, van a tocar Venecia, voy a pasármelo bien. Ni una entrada, ¿no? Yo pensando que qué bien se lo van a pasar los que vayan, porque yo no tengo entradas, no quedan entradas y bueno, van a arrancar gira el año que viene. Bueno, y creo que el año que viene cerrarán también en el Within Center, o sea, ya están institucionalizando este cierre del año en el Within, así que podemos conseguir las entradas para el año que viene. Si pasan por aquí, estupendo también, que ya pasaron hace unos meses y les disfrutamos. Sí, aquí siempre les recibiremos con los brazos abiertos. Yo siempre lo he contado, si es que era el chico de mi carpeta. Yo me llevaba muy bien con su padre. ¿Ah, sí? Sí. Un genio, un auténtico genio. Era muy divertido, muy divertido. Y se le echa de menos, ¿verdad? A estas personas tan estupendas y extraordinarias se les echan falta. Sí, su padre y su abuelo, que fue gobernador civil en Huelva y por ejemplo en el Terrón, en la playa del Lepe, pues siguen manteniendo las casas que se construyeron en esa época y sigue la placa, curiosamente, de cuando fue gobernador, el abuelo de los Sucres. Era fascinante, era un personaje. Pues creo que la saga familiar promete, porque creo que el hijo de David también se dedica al mundo de la composición y de la música. Cuarta generación ya. Y será la cuarta generación de artista y seguro que, vamos, si es como su padre, como su abuelo y como su bisabuelo, pues será era un personaje que habría que rescatar, porque era un gran cineasta. Yo creo que tiene alguna gran humorista gráfico, por cierto, también. Era maravilloso. Pero las películas son magníficas. Y se le ha olvidado, no se sabe por qué, pero vamos, El Rosal Amarillo, Adiós Cigüeña, Adiós, eran películas extraordinarias. Pues oye, es una buena idea, así que vamos a apuntárnoslo. Lo que yo no sé si con los tiempos que corren sus ilustraciones gráficas serían publicables y porque algunas de las canciones que ahora quieren que eliminen el grupo, ¿no? Bueno, si os parece vamos a hablar de la trama Azud, de ese caso de corrupción que afecta directamente al Partido Socialista de Valencia, y es curioso porque estamos hablando, yo creo que uno de los grandes escándalos y casos de corrupción de nuestro tiempo, y sin embargo
bueno, hay un silencio mediático en torno a esta cuestión. Hace tan solo unos días el caso ha saltado a la prensa local, a la prensa autonómica valenciana, pero es difícil encontrarlo en los periódicos y más en las televisiones y en las radios. Yo creo que esta situación pone a Ximo Puig en una situación bastante complicada, ¿no?, de cara a las próximas elecciones. Pues si faltaba algo, ¿no? Y es que ya, o sea, que Ximo Puig se mantenga ahí después de lo que ha tenido, después de los escándalos con su familia, que le tocan absolutamente de cerca, de su vicepresidenta, que eso ya es repugnante, no solo indignante, repugna. Y ahora, bueno, con esto, que al final es que es un método que aparecerá en todas las autonomías, o sea, no nos equivoquemos. Es decir, a los partidos los han sostenido siempre especialmente los constructores, los adjudicatarios de obra pública. Sí, todos, el procedimiento, unos más, unos menos. Ahora la historia está en que lo hagas de una manera más chapucera, más descarada. Aquí el problema es el descaro. Vamos a ver, la corrupción ni aparece, desaparece, se transforma. Y en este caso concreto, pues volvemos un poco a los principios, cómo se financiaban determinadas campañas electorales el Partido Socialista con Filesa, Malesa y Tanesport, que estamos exactamente, el procedimiento es el mismo. Lo que pasa es que aquí hay otras circunstancias que habría que tener en cuenta. Primero, la hipocresía que supuso que en ese tiempo que el Partido Socialista en Valencia estaba financiando la campaña electoral de la candidata al ayuntamiento Carmen Albor y a la candidata a las elecciones generales en el 2008, Teresa Fernández de la Vega, era cuando se estaba haciendo la campaña de acoso a Rita Barberá, que la llevó a la muerte. Es decir, justo la campaña de acoso contra ellos y que dieron lugar pues a ese conteo que hizo Arcadi Espada de que el diario El País le dedicó 100 portadas a los trajes de Camp. Si dedicáramos tantas portadas a los trajes de Pedro Sánchez, no sé dónde íbamos a llegar, por cierto, que no, es otro aspecto que a ver cómo se financian todos esos claro, se financia a costa del presupuesto, pero vayamos a lo mismo. Es decir, el procedimiento es igual. Lo que hemos vivido en Andalucía, que durante muchísimos años se cayó un muro de silencio en Despeñaperros, que la información, la corrupción de los seres no traspasaba, no ocurría absolutamente nada, pues está ocurriendo exactamente en Valencia. Y es el mismo procedimiento. El familismo amoral que tú has citado, del hermano de Ximo Puig, como los hermanos de Chávez que se beneficiaron, y ahora la financiación de campañas, es un sistema de corrupción institucionalizada. Por eso la muestra de cinismo del presidente del gobierno, cuando en la rueda de prensa del otro día, de cierre de curso político, decía, bueno, se ha bajado las penas de la malversación porque la corrupción ya ha desaparecido, porque me lo ha dicho el maestro Ciruela, que tengo al frente del CIS, que ha dejado de ser un problema. La corrupción, vamos a ver, si citamos como referencia autoridad a Tezanos, mal vamos, pero probablemente la corrupción no es que haya minorado en la percepción de los ciudadanos, es que ha habido otros problemas mayores que lo han superado, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Y luego puso de manifiesto otra muestra, que la corrupción solamente tiene un valor instrumental para los partidos, para deteriorar al otro, no para corregir los comportamientos propios, porque cada uno sigue en ese procedimiento. Y estamos ante una situación que la malversación para favorecer a los socios Frankenstein y a los socios independentistas, lo que va a ocurrir es un agravamiento de la propia corrupción, en el cual los políticos, por serlos, además viniendo de unos partidos que estaban contra la casta, se protegen con diferencia a los ciudadanos. Es decir, los políticos que tienen un deber de ejemplaridad y por tanto tenía que ser agravante el ejercicio de la corrupción, van a tener un trato venial si dicen que no se enriquecen personalmente, sino van a enriquecer el partido, como si se pudiera separar lo uno y otro. Es decir, el Partido Socialista ha podido gobernar en Andalucía 40 años, vamos, yo creo que los réditos que ha producido esos 40 años de gobierno ha tenido un rédito personal a cada uno de los que se ha beneficiado, ¿no? Es más grave, ese tipo de corrupción es más grave porque pervierte. A mi juicio, desde luego que sí. Social. Pero fijaos la escena, ¿no? Carmen Martínez Aguayo, ayer la primera condenada por los ERE, ingresando ya en prisión. El caso Azud en Valencia y, como tú decías, esa especie de cortafuegos que hay ahora mismo, precisamente como el que se sufrió y se padeció con el caso de los ERE en Andalucía, hasta que dio el salto, digamos, mediático, y de esto se pudo hablar y se pudo informar, o se quiso hablar, mejor dicho, y se quiso informar. Estamos en comunicación, si me permites, Tomás, con Carlos Mazón, es el presidente del Partido Popular en Valencia. Don Carlos, ¿qué tal está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y felices fiestas, en la medida de lo posible, claro está. Sí, feliz Navidad, feliz año, por supuesto. Bueno, estamos hablando además de un caso de corrupción del cual hay una extensísima, desde luego, información, investigación que ha desarrollado tanto la UCO, la Guardia Civil, la Fiscalía, y que ya está en el sumario y que estamos conociendo a través, por cierto, de la investigación y de las publicaciones en el diario El Mundo. Para todos aquellos que nos estén escuchando y que de momento no se hayan enterado de lo que es el caso Azud, a ver si usted es capaz de explicarlo con pocas palabras, en qué fase del proceso estamos y cómo surge esta investigación, a partir de qué punto, de qué pista empieza a surgir esta investigación. Bueno, la verdad es que todavía quedan piezas bajo secreto de sumario, pero lo que ya estamos conociendo básicamente a través de los medios de comunicación, no solamente el diario El Mundo, hoy mismo el diario Las Provincias señala directamente a Ximo Puig y a su propia campaña interna dentro del Partido Socialista para poder ser secretario general. Aquí de lo que se trata y de lo que se presume es una trama que durante decenas y durante de años y durante décadas ha estado financiando irregularmente al Partido Socialista en la Comunitat Valenciana, pero no solamente al Partido Socialista de la Comunitat Valenciana, sino incluso a otros partidos a los que supuestamente incluso se le ha llegado a pagar gastos electorales para dañar al Partido Popular. No solamente afecta a campañas como la de Carmen Alborch contra Rita Barberá o la campaña de María Teresa Fernández de la Vega en la campaña que ganó José Luis Rodríguez Zapatero, sino que estamos hablando del actual mandato del presidente de la Generalitat, donde las indagaciones, los informes ya, las conclusiones de la policía, de la UCO, de la propia Fiscalía señalan a la actual etapa en sobornos, mordidas y trato de favores al actual gobierno de la Generalitat Valenciana. Una serie de empresarios y una serie de cabecillas de trama a los que conviene recordar que en estos momentos los está defendiendo el íntimo colaborador de Puig y su vicesecretario de organización durante muchos años, íntimo amigo y ex portavoz en las Cortes Valencianas hasta hace apenas unos meses, el señor Manolo Mata, que en estos momentos es el principal defensor como abogado de los cabecillas de la trama y que durante su etapa de portavoz en las Cortes Valencianas, insisto, hasta hace apenas unos meses, incluso utilizó el coche oficial para irse a la cárcel de Picassent a asumir las riendas de la defensa del principal cabecilla de la trama. No solamente afecta al Partido Socialista de la Comunitat Valenciana, porque gran parte de las mordidas que ahora mismo se están concluyendo en las investigaciones afectan a contratos desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero, contratos del Gobierno de España, como es el caso de los gastos de las obras del Transvase Júcar-Vinalopó, en el que se habla de mordidas del 6%, que dejan el famoso 3% del separatismo catalán pues en la mitad. En la época en la que la ministra era Cristina Narbona, por cierto, hoy presidenta del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Claro, usted está hablando de una época en donde José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno, de la empresa también Aquamed. Está usted hablando del Congreso de 2008, que es la información que lleva hoy Las Provincias. Nos está hablando hoy El Mundo de esos proveedores del Partido Socialista a los cuales se les indicaba cómo tenían que falsificar las facturas en la sede socialista. Claro, a mí me sorprende la seguridad, por ejemplo, de la portavoz del Ejecutivo y del Partido Socialista a la hora de decir, bueno, es que esto son cosas del pasado. ¿Por qué cree usted que el Gobierno, en este caso, y la representante del Partido Socialista sale con esa seguridad diciendo, e incluso el señor Puig, que esto al actual gestor, al actual presidente no le afecta, sino que es cosa del pasado? Bueno, ¿cómo no le va a afectar si estamos hablando de la propia campaña del señor Puig? ¿Cómo no le va a afectar si estamos hablando de que el propio tesorero del Partido Socialista lo acredita en la documentación registrada? Oiga, el gerente del Partido Socialista durante muchos años ha reconocido ya esta trama, lo ha confesado en sede judicial. Los trabajadores del Partido Socialista de la Comunitat Valenciana lo han reconocido ya. Y estamos hablando de la actual etapa del presidente de la Generalitat, que como todo el mundo sabe, es el hermano de Francis Puig, que ya lleva 2 millones de euros irregularmente, porque está imputado por ello, de subvenciones por parte de la Generalitat que preside su hermano. ¿Cómo no va a afectar al momento actual y, sobre todo, al propio presidente de la Generalitat? Mire, cuando Ximo Puig asiste a la dimisión hace unos meses de su portavoz para irse a la cárcel a defender al presunto cabecilla de la trama, solo caben dos opciones.
o simplemente lo sabía todo, porque es imposible que no hablaran de eso, o directamente le encargó ir a taparlo todo. No hay otra opción. Con el asunto de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó, el asunto llega a tener el cuajo, si se me permite la expresión, que esas obras se quieren repercutir en estos momentos sobre los regantes. Es decir, que no solamente contentos con supuestamente haberse llevado el 6%, estamos hablando de casi 10 millones de euros, son los propios regantes los que se les quiere imputar el sobrecoste de esas obras. Todo esto ha ocurrido durante esta etapa. Oiga, tengo que decirle que uno de los principales cabecillas de la trama, el señor José Luis Vera, hasta hace apenas 3 meses era asesor del Partido Socialista en la Diputación de Valencia. Y todo se hacía a través, básicamente, de 3 empresas. Escuchaba antes al señor Rosell hablar de Filesa, Malesa y Timesport. Pues aquí las empresas Gigante, Axis y Cronosport son las empresas sobre las que ha pivotado absolutamente toda esta supuesta trama. Estamos hablando de que en el sumario hay hasta las camisetas con el nombre de Chimo Puig en la campaña de las primarias para ser secretario general del Partido Socialista. ¿Cómo no va a afectar al presidente de la Generalitat Valenciana? Que siendo las 9:30, 10 menos cuarto ya pasadas, no ha salido a desmentirlo. Oiga, si hay una acreditación y unas acusaciones tan gravísimas como estas, ¿cómo es posible que nadie haya salido a desmentir que esto no es así? Aquí hay elementos comunes, desde luego. Tenemos, como usted bien decía, a personajes muy vinculados al Partido Socialista que lo han dejado de estar de manera sorprendente hace unos meses. Tenemos sobres con cantidades de dinero que son encontradas en las habitaciones de personas. Tenemos pues empresarios, desde luego, bajo las sospechas, empresas de referencia. Ustedes, la estrategia de su partido, del Partido Popular al respecto, ¿cuál va a ser? Porque creo que han solicitado una comisión, digamos, de investigación a la cual se niega a acudir el señor Puig. Bueno, fíjese, es que ya en el año 2021, claro, ahora se están sabiendo muchas cosas a nivel público, pero aquí en la Comunidad Valenciana todos sabemos quién es PP Cataluña desde hace muchos años, ¿no? Y todos hemos escuchado. Obviamente, aquí no vamos ni preconstituyendo pruebas, ni con camisetas boca abajo, como hacía Mónica Oltra con la cara de nadie. Lo que hemos solicitado es una comisión de investigación. Pero le voy a decir algo. Hace ya varios meses que la comisión de investigación se aprobó en las Cortes Valencianas cuando el sumario aún estaba bajo secreto. Se aprobó incluso con el voto a favor del Partido Socialista. Y es ahora cuando se niegan a cumplir un mandato de las Cortes Valencianas. Quiero decirle que en estos momentos el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, está incumpliendo un mandato de las Cortes Valencianas de activar esa comisión de investigación, que está incumpliendo lo que él mismo ha reclamado durante muchísimos años a los demás. Él mismo era el que decía que las responsabilidades políticas eran independientes de las responsabilidades judiciales. Y ahora nadie va a las Cortes Valencianas a asumir ningún tipo de responsabilidad política. Nadie acude a las Cortes Valencianas para activar una comisión de investigación, que quiero decir que ya tienen un mandato de las Cortes Valencianas. Es que ya se ha aprobado esa comisión de investigación. Y los socios del Partido Socialista, el señor Puig, los señores de Podemos y los señores de Compromís también se niegan, como cómplices de este silencio, a lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Insisto que esto no solamente afecta a la trama Gigante, Axis y Cronosport, sino que estamos hablando también de la actual presidenta del Partido Socialista, del señor Pedro Sánchez, que estaría supuestamente implicada en esta trama de adjudicaciones, ¿no? Estamos hablando de decenas de millones de euros de campañas internas, de campañas públicas, y hablamos de, en fin, gravísimas acusaciones ya en la etapa de Chimo Puig siendo el jefe de los socialistas valencianos y siendo el jefe de la Generalitat Valenciana. ¿A quién se refiere el tesorero del Partido Socialista ya en el 2016, cuando le dice a un empresario está todo claro, ya lo sabe el jefe? ¿Quién es el jefe? Tenemos derecho a preguntar quién es el jefe. Tenemos derecho a que se active una comisión de investigación que ya se ha aprobado en las Cortes Valencianas, porque queremos saber quién es el jefe, o si incluso lo es Chimo Puig. Paco. Sí, vamos a ver. Buenos días. Yo creo que efectivamente, independientemente de las responsabilidades penales, que eso lo tienen que dirimir los tribunales, a mí me hace gracia que cuando dice, no, es que estamos viendo cosas del pasado. Evidentemente lo que se enjuicia siempre ha ocurrido antes, no va a enjuiciar algo que va a ocurrir. Parece un argumento absolutamente ridículo para escapar de la responsabilidad. Yo creo que aquí hay unas responsabilidades políticas del señor Puig y efectivamente hay dos factores que así parecen apuntarlo. Primero, el hecho del señor Mata, que es un colaborador directo de él, pues digamos, encardinar la defensa, quiere decir que es una medida bastante evidente de control de daños.
contra el daño y protección del propio Chimo Puig. Eso parece evidente una decisión, porque lo hemos vivido en otros muchos lugares, singularmente en Andalucía, que eso ha sido así. Y luego otra circunstancia, se dice que el tesorero, el responsable de finanzas del Partido Socialista Valenciano, José María Cataluña, dimitió en el 2004, pero todos sabemos que ha seguido haciendo gestiones, incluso muy recientes, en el ámbito del propio gobierno de Chimo Puig. Por tanto, el proceso sigue exactamente en los mismos términos. Habrán cambiado los papeles, las denominaciones, pero la trama sigue efectivamente, y por tanto hay unas responsabilidades que hay que depurar. Yo no sé si, digamos, ahí le ha faltado, y es la pregunta que le quería trasladar, si no le ha faltado un poco de agilidad al Partido Popular de empezar a sacar estos temas antes, porque evidentemente ya había bastantes indicios, o quizá nos encontramos ante ese muro de silencio que evidentemente yo viví en Andalucía, que se cierran en el ámbito de la comunidad, no se le da traslado, a diferencia de otros escándalos que al final se han demostrado absolutamente falsos, pero que sirvieron para una campaña denigratoria tanto para Rita Barberá como para el señor Camps entre los medios de comunicación. No sé qué respuesta me podría dar a esto y qué desarrollo vea este proceso. Mire, don Francisco, yo la verdad es que muchas veces lamento que los asuntos de la Comunidad Valenciana, que como todo el mundo sabe es una comunidad muy importante dentro de España, no trasciendan a la política nacional, pero yo quiero decirle que precisamente tenemos un mandato de las Cortes Valencianas para abrir una comisión de investigación hace ya más de un año, porque lo solicitó el Partido Popular. Nosotros venimos denunciando supuestas irregularidades sobre este asunto desde hace ya mucho tiempo, y lo único que hemos escuchado por parte del Partido Socialista esto es que era una trama de la extrema derecha, ¿no? Bueno, en fin, lo mismo que estuvo diciendo Mónica Oltra durante mucho tiempo, hasta que acabó obligada a dimitir o a ser cesada, porque todavía no sabemos muy bien si dimitió o fue cesada. No es lo mismo, porque para cobrar el paro uno o dimite o es cesado. Pero al margen de este asunto, yo tengo que decirle que llevamos mucho tiempo exigiendo responsabilidades, exigiendo respuestas, y ya le digo que hace más de un año que ya fue el Partido Popular, todavía con cierto nivel de silencio, tengo que decirle, por parte de los medios de comunicación, no solamente autonómicos, sino también nacionales. Pues bueno, en fin, yo me alegro que por fin este asunto tan gravísimo en estos momentos pues llame la atención, pero llevamos mucho tiempo con esta cuestión exigiendo responsabilidades, entre otras cosas porque es nuestra obligación. En segundo lugar, hacía usted referencia al señor Mata. Mire, yo le tengo que decir una cosa. Si a usted su número 2, máximo responsable del partido a nivel orgánico, principal portavoz de todo el grupo socialista del señor Puig en las Cortes Valencianas, le dice un día de repente: oye, mira, que me voy a ir porque me voy a ejercer mi profesión de abogado, porque voy a defender a unos señores, en fin, esto es una historia que nadie se la puede creer. Simplemente es que es imposible creérsela. Es así, es tan sencillo como eso. Por tanto, si esto es así, cuando tu número 2 se va a la cárcel utilizando un coche oficial a defender al presunto cabecilla de una trama que supuestamente incluso te ha financiado a ti mismo, pues las conclusiones creo que no son necesarias que sea yo el que las derive en estos momentos. Son más bien son bastante fáciles de llevar al asunto. Oye, vete para allá, a ver qué está pasando en este sumario, a ver qué tenemos por aquí, y si nos tenemos que empezar a tapar. Esto es lo que cualquiera con dos dedos de frente, por hablarle con claridad absoluta, es lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, señor claro, cuando uno de los principales cabecillas de la trama ha sido asesor del Partido Socialista en la Diputación de Valencia hasta hace apenas unos meses, justo, fíjese, coincidiendo con la asunción del señor Mata, la defensa de toda la trama, pues hombre, yo creo que hay explicaciones políticas que exigimos. Pero cuando ya hoy, a través de los medios de comunicación, en concreto del diario Las Provincias, líder en Valencia, nos enteramos de que supuestamente la trama pagó la campaña del señor Chimo Puig para ser secretario general de los socialistas valencianos, ¿cómo es posible que hasta ahora todavía no haya salido a desmentirlo? ¿Cómo es posible que no haya nadie del Partido Socialista ni de Presidencia de la Generalitat haya salido a decir: oye, no, mira, esto es mentira? Es lo mínimo, ¿no? Por tanto, ya es tarde para que el Chimo Puig dé explicaciones, ya es tarde para que asuma responsabilidades políticas, y ya es tarde para que nos diga quién es el jefe. ¿Quién es el jefe? Ya he hablado con el jefe. ¿Quién es el jefe? Señor Mazón, son preguntas lógicas que nos tenemos que hacer todos. El caso y la investigación va a convivir con las elecciones, con la campaña electoral. Bueno, entiendo que, lógicamente, esto va a ser una cuestión de primer orden, pero ¿cómo se presenta o cómo van a plantear ustedes esa campaña que está a punto de comenzar? Bueno, nosotros sabes que estamos trabajando por el cambio a la Comunidad Valenciana, en un gran
espacio de encuentro y de centro y de cambiar las cosas y de abrir una nueva etapa en la Comunitat Valenciana, ¿no? Que como todo el mundo sabe es una comunidad muy importante. Nosotros queremos superar esta etapa de Compromís, de Podemos, de aplauso al separatismo catalán, de decenas de millones de euros que se le están ofreciendo todos los días a los que quieren los països catalans aquí en la Comunitat Valenciana, una especie de procés silencioso, tanto en la educación como en la función pública como en la sociedad civil, que es en lo que se está desde hace 8 años en la Comunitat Valenciana, y nosotros estamos por abrir una nueva etapa, por pasar página y por volver a una senda de crecimiento, de bajos impuestos y de protagonismo de la Comunitat Valenciana, ¿no? Aquí entre Sánchez y Puig y Sánchez, pues la Comunitat Valenciana está en el olvido con respecto al agua, con respecto al turismo, con respecto a las inversiones, y esto es lo que está ocurriendo. Yo espero que la campaña electoral sea una campaña limpia, ¿no? Pero en fin, con los antecedentes que tenemos del Partido Socialista y lo que estamos conociendo, pues es difícil saber si uno va a jugar en igualdad de condiciones para poder trasladar nuestro mensaje de cambio o no va a ser así, claro, porque en cualquier caso hay responsabilidades que hay que dirimir y hay responsabilidades políticas sobre las que se tiene que responder con total tranquilidad, oiga, con la misma tranquilidad y con el mismo cuajo, vuelvo a repetir la palabra, con la que se hablaba de Francisco Camps o se hablaba de Rito Barberá, que resulta que ahora eran inocentes mientras otros estaban preparando supuestamente otro tipo de actividades, ¿verdad? Pues seguiremos esa campaña y por supuesto el caso Azud, aquí seguirán los oyentes puntualmente informados. Don Carlos Mazón, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y feliz año. Feliz año a todos. Ya acuérdense ustedes que el mejor turrón es el turrón de Gijón y Alicante, ¿eh? En eso tiene razón, sí. Se lo recomiendo a todos ustedes, faltaría más. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, la verdad es que tiene razón el presidente de los populares. Es cierto, claro, Valencia está sufriendo ese proceso, yo creo que lo calificaba bien, ese proceso silencioso, a veces no tan silencioso, ¿no? Evidente, y da la sensación, efectivamente, que se está quedando atrás en muchas cosas y perdiendo muchas oportunidades, ¿no? Bueno, que había llegado a superar en actividad a Cataluña y eso era muy peligroso para los catalanes. No, eso no. Es verdad que la estrategia de los países catalanes es expansiva, pero al mismo tiempo centraliza en exceso y perjudica a los de fuera, y el hecho de que haya que favorecer a Cataluña implica también que desfavorecer Bueno, ahí lo que pasa, lo peor es que realmente, efectivamente, Valencia estaba siendo una competidora con relación a los desastres que se estaban haciendo en Cataluña, pero ahora Valencia, con motivo del el tripartito que lo gobierna, está entrando un proceso de asimilación del proceso catalán. Sí, claro. De hecho, por la financiación, con el tema de la lengua, con el tema de las políticas, etcétera, como si fuera, con perdón, patio trasero de Cataluña en todo este proceso, como tiene una extensión en Baleares, y eso es demoledor para Valencia en todos los sentidos, pero es la política que está siguiendo Ximo Puig, como la que es la política que está siguiendo Pedro Sánchez. Y luego hay un tema colateral que me gustaría no dejar en el olvido. Recordad un poco, porque claro, ocurren tantas cosas en este país, cómo se contraatacó al Plan Hidrológico Nacional, el último gran proyecto nacional de este país, se trajo con el proceso de las desaladoras, que todos luego descubrimos, como nos descubrieron cuando era bastante evidente, el factor altamente contaminante de las desaladoras, el fiasco económico que fueron las desaladoras, y ahora vemos el fiasco, el fondo de corrupción a través del Ministerio de Medio Ambiente, en el que estaba Cristina Narbona, actual presidenta del partido, y que esto ya se está haciendo una traición. En la corrupción de Chávez, Griñán, presidentes del partido, ahora Cristina Narbona, etcétera, etcétera. Vemos un poco dónde quedó aquello. Es decir, la destrucción del plan ideológico, las desaladoras con el efecto contaminante, el fiasco económico que supusieron, y ahora elemento de corrupción, las empresas del ministerio que gestionaban todo aquello, con una presidenta ahora mismo del Partido Socialista. Es que, eso es importante destacarlo. Es que nos empeñamos en repetir exactamente las mismas, y luego el presidente del gobierno diciendo que ya la corrupción no existe, y que no es una preocupación entre los españoles. Que llegó a través metiendo una morcilla en una sentencia. Ya no hay corrupción, Sergio, los oyentes, buenos días de nuevo. ¿Por dónde van? ¿Cómo quieren despedir el año? Pues nuestra audiencia no ha dejado escapar esa rectificación de la que hemos hablado antes, de Margarita Robles, sobre su opinión de la ley del solo sí es sí, y también han hecho ese balance, su deseo de cara al 2023, esos cambios que quieren en la política. Lo escuchamos tras la pausa. Es la mañana.
Es radio. Bueno, los deseos de los oyentes para el año 23, Sergio. Los deseos sí. y también las especulaciones. Bueno, esa llamada de atención o toque de atención que dicen algunos que le dieron a la ministra Margarita Robles, y esos deseos, y a algunos se les acaban los adjetivos a la hora de hacer el balance de fin de año de lo que ha sido el gobierno. La señora Margarita Robles la han llamado a filas y explícitamente le han dicho: cuidadito con salirte del guión. Al próximo desliz no sales en la foto. Tengo que decir que Margarita Robles no se conforma solo con haber caído bajo. Se empeña en seguir escarbando. Bueno, mujer, que ya sabemos que en estos temas, como muchos otros, es lo que diga el grupo de Podemos. ¿Qué dice a las 10 y qué dice a las 2? ¿Qué ha pasado? Tú tienes personalidad, tú eres creíble, pero es que para que veáis que Margarita Robles es una falsedad, es un bluff. Qué vergüenzada. Parece mentira que sea magistrada. Cómo la han llamado al orden, y lo que dijo ayer lo ha tenido que decir hoy. Hacen lo que sea por mantenerse ahí. Cuando una persona no tiene principio, se le va viendo cada día. Y a esta señora se le va cayendo todos los días algo. Y temblando, ¿no? O sea, que tenemos de ministra de Defensa una cobarde. Ahora que se termina el año, quisiera rendir un homenaje a los sufridos espectadores de televisión, que tenemos que aguantar mensajes tipo declaraciones a personas como Rufián, Otegi o Echenique. Somos unos auténticos héroes y héroas. Y mi deseo para el año próximo es que deje de gobernar este gobierno Frankenstein que nos lleva a la ruina del todo. Es que cree que somos tontos. Los muchísimos adjetivos que se le pueden atribuir a este gobierno durante este año, pues se me ocurren 4 o 5, no lo sé. Es un gobierno liberticida, autoritario, déspota y nepótico. No hay que ver más que los enchufes. El balance que hago de la gestión de este gobierno en este año 2022 es muy parecida a la de 2021 y 2020. Es un auténtico desastre. O sea, peor balance ya no puede haber. Bueno, los oyentes lo tienen claro, la verdad es que son extraordinarios a la hora de resumir brevemente, ¿verdad? Es que lo sufren, y creo que lo sufren te da una elocuencia cuando sufres algo de verdad. Claro, y cuando observas que se ríen de ti, antes comentábamos a micrófono cerrado lo del IVA, ¿no? Es que cuando la gente llegue al supermercado, vuelva otra vez a hacer la compra y vea que, pero no me habían dicho que me habían bajado el IVA, pero ¿qué son? ¿Cuántos céntimos se ahorra? Bajado el IVA y vamos a recoger todos el impuesto de los plásticos de estos alimentos, es decir, los envasados. Ahí va a haber otra subida que evidentemente es que ese es el juego, el similitruqui de los 200 euros de una ayuda única que tú hiciste ayer o antes de ayer, el reparto, tú coges esos 200 euros, lo divides entre 12 meses, los días y toca a 17 euros, que es una cantidad absolutamente ridícula. Y ayer tenía razón Feijóo cuando dijo, hombre, 200 euros para personas que están en esta situación, muchas de las cuales no lo van a poder cobrar, porque tú tienes que tener unos ingresos de 27.000 euros y un patrimonio por debajo de 75.000, es decir, si tienes casa propia o digamos no te vas a beneficiar esto. Es decir, se ponen en marcha, digamos, la montaña siempre termina pariendo un ratón en este tipo de cosas, pero va a ser la política de Sánchez. Sánchez tiene que enterrar todo lo que ha hecho en el último trimestre de este año negro lo tiene que enterrar, y va a ser con medidas de este tipo para intentar que la gente se olvide de lo que ha hecho a base de muchas medidas de este tipo populistas, de regalos, de dádivas, que te lo saca por otro lado. Es decir, si se hubiera deflactado el impuesto de la renta como consecuencia de la inflación, son 33.000 millones que tendríamos cada uno de los ciudadanos en nuestro bolsillo, ¿no? Que sabríamos cómo emplear. No necesitamos que alguien nos salga a la merced de... En fin, se habla de esta célebre declaración de Juan de Robles, ese de Caridad sin igual, que hizo este hospital para pobres, pero antes hizo los pobres. Ese es Pedro Sánchez. Eso es Pedro Sánchez el que se está produciendo. Vamos a hacer una pausa, si os parece. Escuchamos las últimas noticias, que viene Vanessa con ellas, y luego nos vamos a la Crónica Rosa, que sabéis que luego tenemos el otro notición, que se sigue hablando de él y se seguirá hablando. ¿Ah, sí? Ah, sí, habéis estado hablando también de la ruptura de Isabel y de... Bueno, no os voy a preguntar de qué bando sois vosotros, de qué equipo sois. Yo de Presley, vamos. Tú de Presley. Y Paco de Mario, seguro. Para compensar un poco. No sé, yo no me meto en ese tipo de trifulcas. Bueno, ahora en unos instantes. La verdad es que es muy entretenido y yo creo que
que es el gran culebrón del verano. Del verano lo va a ser, del invierno. Del invierno, ¿no? Y además, toda la actualidad queda en la familia, que esto es algo muy curioso, ¿no? En las distintas ramas de la familia. Es verdad, es verdad. Al protagonismo de la hija le sigue el protagonismo de la madre, ¿no? Sí, Yo, sí. es la ex de Mario, que debe estar disfrutando. Bueno, luego, espera, que vienen unos instantes, Isabel, y lo hablamos con ella. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, Vanessa, cuéntanos la última hora, que ha pasado algo importante en estas últimas horas, ¿sí? Sí, ha comparecido la ministra de Sanidad para dar cuenta del protocolo que va a seguir nuestro país. España va a pedir a los viajeros procedentes de China un test COVID negativo y la pauta completa de vacunación. Así lo ha anunciado la propia ministra. Están dando los pasos necesarios en coordinación con AENA para realizar, cuando se comience todo el dispositivo, a realizar test de antígenos a los pasajeros procedentes de ese país. También, por otro lado, en este caso, en coordinación con el Ministerio del Interior, estamos coordinados para la emisión de una orden en fronteras alineada con la petición de certificado digital COVID a los viajeros procedentes de este país. Bueno, la música sonaba bien hasta que han llegado las preguntas. Le han preguntado a la ministra cuándo va a empezar este dispositivo. No tenía el dato, al igual que le pasó a Yolanda Díaz esta semana. Dice que cuanto antes, porque aún tienen que hablarlo con AENA. Así que, bueno, se ha hecho el anuncio, pero todavía sí. Es un poco sorprendente, se ve que es una rueda de prensa improvisada para intentar tapar lo que anunció ayer la Comunidad de Madrid, pero con una cosa curiosa. Es que ayer mismo le escuché unas declaraciones al ministro Planas, que no es el competente en la materia, pero le preguntaron, creo que en Radio Nacional, sobre el asunto y dijo que no podían tomar ninguna decisión porque había que coordinarse con Europa y que una medida unilateral no tenía ningún sentido. Es que estamos siempre en la rectificación tras la rectificación, pero no son luego rectificaciones fundamentadas, que sean sólidas, porque eso tendría sentido y sería plausible si van en la buena dirección. Es la improvisación. No, hemos pensado, hablamos con la coordinación de la coordinación con el Ministerio, no sé qué, no sé cuánto. De momento no hay nada. Lo de la pauta completa de vacunación, en el caso chino, pues parece que esto suena a broma, ¿no? Esa ha sido otra de las preguntas, si las vacunas chinas van a ser aceptadas en esa pauta de vacunación. Ella ha respondido que se van a aceptar todas las vacunas que ampare la OMS. En este caso, de las 3 vacunas chinas, la OMS sí que es verdad que ampara una, que es la de Sinopharm. Así que si esto es así finalmente, sí que ampararía una de las vacunas, que por cierto es la minoritaria de las que se están administrando. Y además estamos hablando de una población que mayoritariamente no se ha vacunado. Así es. Porque solamente en la población, digamos, de riesgo, que son los mayores de 80 años, creo recordar, el índice de vacunación era un porcentaje pues muy, muy, muy pequeño. O sea, por las medidas de Ayuso. Ciudades, o sea, la parte en el oeste, de China, vamos, en el oeste de China no se vacunaba nadie. Si no en cualquier caso, si lo hacen, terminan haciéndolo, estará bien hecho, porque es una medida precautoria. Es decir, lo que no se puede hacer es repetir el error que se cometió en la última vez, dejar que todo el mundo campara sus respetos y luego se introdujo la enfermedad. En este caso, sobre todo, si están los términos que estamos conociendo, los datos tremendos que se están conociendo sobre la situación en China, ¿no? Bueno, no ha sido el único anuncio que se ha producido en las últimas horas. El Partido Popular hemos conocido que ha registrado las comparecencias de Irene Montero y de Marlaska en el Congreso para que den cuenta sobre esas políticas de género del Gobierno y más asuntos. Calviño ahora pretende implicarnos a los medios de comunicación en esas sanciones a las grandes superficies que no apliquen la rebaja del IVA del Gobierno. Ojo a la gravedad de estas declaraciones, porque no contentos con controlar el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, ahora lo hacen con el cuarto poder. Tiene que haberlas, es que tiene que haberlas. No, todo el mundo siempre piensa en el ámbito de las sanciones, pero a lo mejor una propia noticia, y los medios de comunicación tienen un papel que jugar, ¿no? Porque una noticia que diga este supermercado es el más caro de España o no está claro cómo están repercutiendo los precios, eso ya tiene un efecto bastante demoledor desde el punto de vista, porque los consumidores no son tontos, también tienen una capacidad para decidir dónde van a comprar. El mismo gobierno que no hace ni caso a los medios de comunicación pretende que ahora los medios de comunicación hagamos esa tarea. Pues oye, me parece un poco sorprendente, salvo actuar porque el otro día dijo que la Comisión de los Mercados era la que debía controlar eso y lógicamente le dijeron que eso no es su competencia, eso es una competencia de un ministerio que se llama de consumo, de cuya existencia, por cierto, no sabemos nada del señor Garzón, como tampoco sabemos nada de la ministra Irene Montero
Montero, que no ha salido a declarar solo en Twitter. en toda esta crisis, ausente totalmente. Sí, pero lo decía Tomás, quieren que seamos policías para controlar a los agresores, a los asesinos, quieren que seamos policías para controlar a los supermercados. O sea, en Cuba los policías son tus efectivamente. Por último, contaros que también ha valorado Calviño ese dato del IPC que conocíamos también a primera hora. Hacía una lectura muy positiva, como siempre, adelantando que hemos conocido que baja al 5,4%, pero la inflación subyacente ha escalado hasta el 6,9%. Aún así dice que es el que lo adelantaba Luis Fernando y ya decía, la lectura que hará el gobierno será esta, y efectivamente no se ha equivocado. Bueno, Isabel González, que he tenido que frenar aquí a Paco y a Tomás porque estaban aquí lanzados, digo, bueno, esperad que venga Isabel, un respeto. Es que ayer cuando leí a Isabel creía que era la inocentada del día, el miércoles. Y me tuve que ir, con perdona que lo dudara, pero digo, a lo mejor se está perdiendo la tradición, pero Isabel me la mantiene contumazmente la inocentada de los periódicos. Me tuve que ir a ver a Lola y a ver la portada y ya dije, efectivamente, pues parece que se confirma el exclusivinazo que dijiste. Hay que decir que, pues yo qué sé, de los 200 mensajes que enviaron los oyentes en un rato, 200 eran preguntándose si era una inocentada. Ola no se la puede jugar porque su crédito quedó en entredicho con toda la historia de Esther Doña del juez Pedraz, y ha pasado muy poquito, eso fue en agosto. Ola tiene que demostrar, ya lo lleva demostrando toda su historia, pero tiene que seguir con la carrera de seriedad. ¿Hay más seguidores de Joselito, de Belmonte, de Isabel o de Mario? Última hora de la separación del año. Última hora tiene que ver con la familia del escritor, porque la familia de Isabel Preisler ha puesto rumbo a Miami. Parece ser que hasta Tamara ya se ha ido con su madre hasta allí. Ya sabes que Enrique vive allí, que vive Julio José, Chabeli también tiene casa, y ella suele pasar las fiestas, una parte de ellas en los Estados Unidos, precisamente para estar con sus nietos. Pero, sin embargo, yo me acordaba de que hace 8 años Álvaro Vargas Llosa, siempre tan amable con nosotros, por lo menos conmigo, yo no puedo decir ni una mala palabra de él, contestaba al mensaje que le formulábamos desde este programa preguntándole por el estado de su padre. Bien, es cierto que no dice nada, pero lo dice todo. No vamos a hacer declaraciones. Mi padre está preparando su próxima novela y dando toques al discurso de ingreso en la Academia Francesa, que, como digo, es un hito para un escritor en habla hispana, sentarse en uno de esos sillones. El 18 va a ocupar el... un inmortal, que es como se llama. Efectivamente, se va a convertir en un inmortal. Entonces, pues vamos a tener que hablar de cómo están cada una de las familias abordando todo este tema de la separación, unos en Boston, otros en California. La verdad es que esto está removiendo completamente el mundo del QR. Patricia en la playa. Patricia en la Romana, en la República Dominicana, como decía, viendo el cadáver de sus enemigos pasar. Madre mía. Yo no sé si qué cadáveres, Yo, de momento, están vivos y están solos, así que vamos a empezar a hacer la lista de posibles candidatos /as a ocupar los corazones, porque yo estoy segura de que estos dos están ya con la mente puesta en una nueva conquista. ¿Crees? Pero bueno, Mario seguro. Y Preisler ha encadenado, ¿no? Maridos, nunca ha estado sola. Es una mujer que va a tener, si acaso, que aprender a hacerlo, y no sé yo. A lo mejor ha llegado el momento. Oye. Y luego le vamos a rendir los merecidos homenajes a Pelé, porque tiene una parte de historia del corazón en su vida. Susa, tú sabes quién es Susa, ¿verdad? Sí, ¿Cómo le preguntaban? ¿Cómo no vamos a conocer quién es Susa? Perdona, pero en el mundo mundial no todo el mundo sabe lo de Hilar y Lariré. Es que nosotras éramos... pero si los niños se quedaban así embobados mirando la televisión. Y los papás de los niños. No, pero eso iba yo a decir. Los niños, los... Hilar y Lariré. No, y el Eso es, pues 6 años. Yo crecí viendo a Pelé en el Mundial del 70 frente a Italia, yo creo que la mejor final, y Vanessa viendo a Xuxa con Pelé, figúrate. Oye, y era cantante, en todo caso, evasión o victoria, ¿no? Presentadora. Oye, y cantaba muy bien. Sí, estaba estupenda, Xuxa. Presentador, promotor de productos, pues extraordinarios como el Viagra, ¿no? Era uno de los lo de la Viagra es una anécdota fantástica, porque le paga a Pfizer $1,8 millones por hacer el anuncio de Pfizer y de la Viagra. Él anuncia que es estupenda para las relaciones sexuales y luego dice, pero yo no la uso, que a mí no me hace falta, que yo soy un brasileño potente. La verdad es que muchas veces en el caso de Pelé la leyenda se corresponde con la persona que era realmente. Yo cuando he visto estas celebraciones estrambóticas en la final esta de los jugadores de la selección argentina y ves a Pelé, que ha sido un caballero de todo este tipo, y la verdad es que no solamente en ese ámbito, en todos los ámbitos. También hay que decir que Henry Kissinger lo fichó para el Cosmos norteamericano y
para relanzar el fútbol. Fue el último equipo que estuvo. Él tradicionalmente era un jugador del Santos. Y ahí empieza la polémica si es el mejor jugador del mundo. Como no está aquí Federico, eludo la polémica, porque Federico diría que es bueno, hay Alfredo. Tres, ¿no? Alfredo Di Stéfano, Pelé y Maradona, ¿no? Lo dejamos Semanas ahí, ¿no? antes de entrar en el hospital, ya para despedir sus días, le había fichado Mark Zuckerberg para que hiciera publicidad. Si es que este hombre atesora una fortuna de 100 millones de dólares y cobraba la pensión, o sea que tenía que ser tremendo. Bueno, vamos a dejarles en compañía de Isabel González. Tomás, muchas gracias. Muchas gracias, feliz año. Feliz año, Paco, feliz lo mismo, año. Feliz año que y disfrutéis. esperemos que sea un buen año, porque cuando venía para acá un conductor me decía, no le felicito por el año 20, que tenga un buen año 24, porque dice que el 23 apunta muy mal. Esperemos que no se cumplan los malos augurios. Y esa maldición que refería Tomás de China, no tengas tiempos interesantes. Ojalá vivas en tiempos interesantes. Bueno, Vanessa, feliz año también a ti. Bueno, el lunes estaremos aquí a las 7. Y a los oyentes, a los que tanto debemos. A los oyentes, por supuesto, claro que se quedan con Isabel. Es la mañana. Es radio.